El mítico Suzuki Jimny ha vuelto, y por aclamación popular. Su historia ha estado muy ligada a España, donde lo fabricó Santana. Las estrictas normas de homologación europeas lo dejaron fuera de juego, pero Suzuki se las ha arreglado para volver a importarlo. Algunos dicen que con trampa. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Me vais a permitir que matice un poquito lo que he dicho en la entradilla, porque he dicho que Suzuki Jimny vuelve. Bueno, vuelve al mercado europeo, porque de otros mercados nunca se fue. Y lo hace, que es el otro matiz importante, con la vitola de vehículo industrial. Por eso decimos que con un poquito de trampa. Lo reconozco antes de empezar, que no soy imparcial con este coche, con el Suzuki Jimny, incluso con sus antecesores. Bueno, entre otras cosas porque el primer Suzuki que vino a España, se fabricó en España, el SJ410, lo pude probar a fondo y a partir de ahí todos. Pero es que además tuve uno que me dio una pena y todavía me da pena haberlo vendido, un Jimny de la tercera generación, diésel con motor Renault, que además fue el primer coche de mi hijo. Y también porque, el Suzuki es un coche, un todoterreno muy, muy bien hecho. Es económico, es muy polivalente. Bueno, fuera de carretera va de lujo, pero es que en ciudad es un coche perfecto, porque es un coche muy pequeñito. Y además, con un encanto siempre, todas sus versiones, un encanto especial. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, ha pasado que la ecología, yo aquí lo he puesto entre comillas, una cierta ecología, y luego pues todas esas restrictivas legislaciones europeas impedían que Suzuki lo pudiera vender aquí su última generación. Bueno, pues privó de esa manera a muchos, a miles de aficionados, a un verdadero juguete de todoterreno. Pero Suzuki ha conseguido importarlo de nuevo. Eso sí, con trampa, ojo. Bueno, mi madre decía, echa la ley, echa la trampa, porque vamos a ver, la gente de Suzuki España, os aseguro, los conozco bien, es gente muy, muy imaginativa. Y ha encontrado un resquicio en la norma que es más permisiva en el caso de los vehículos que podríamos llamar industriales, que no son turismos. Hemos aprovechado que nuestro colaborador habitual, el que os contesta el consultorio online, Luis Alberto Izquierdo, estuvo invitado por Suzuki en un acto actividad donde pudo probar un montón de coches y entre otros el nuevo Suzuki Jimny. Con muy pocos ajustes, pocos acertados e imaginativos ajustes, el Suzuki Jimny encaja a la perfección dentro de la categoría que en España se denomina furgones N1. Ahora se importa supuestamente como vehículo de trabajo y transporte de mercancías. Esto tiene ventajas que ya podemos comprar un Suzuki Jimny. Tiene desventajas, básicamente dos. Una, se ha convertido en biplaza. Y dos, ojo, que tiene las limitaciones de velocidad propias de una furgoneta, que son más reducidas que la de los turismos. Mejorar lo bueno. Confieso que cada generación del Suzuki Jimny me gusta más que la anterior. Además, esta última recupera esa forma cuadrangular que ahora se está haciendo muy habitual entre los coches que pretenden ser todoterrenos de verdad. Es la que tenía el primer Samurai, es la que tiene, por ejemplo, un coche todoterreno que es una referencia como el Mercedes Clase G o, por supuesto, otra referencia, los Jeep Wrangler. En el caso de Suzuki, como ha sido siempre, es más o menos lo mismo, pero en miniatura. Esta nueva carrocería cuenta con faros redondos y tiene, como os digo, esas líneas angulosas que además permiten una superficie cristalada importante. Y en esta versión en concreto se le han montado unas aletas de plástico un poco ensanchadas y que le dan un aspecto más agresivo. Pero a ver, ¿no quedamos que era el mismo coche? Es el mismo coche, esencialmente es el mismo coche, pero mejorado. Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el chasis sigue siendo independiente de largueros, con suspensiones de eje rígido, pero con muelles que van francamente bien. Y la verdad es que este coche, no hace falta que diga que tiene reductora, que tiene tracción total, evidentemente, y que como off-road sigue siendo un coche especialmente bueno. Hay más cambios, por ejemplo, que detrás de los asientos delanteros, que son los únicos que lleva, hay una rejilla, porque a partir de ahí es el volumen de carga. Como os decía, el coche pasa a ser biplaza. Tiene una ventaja, que este coche, históricamente, como era muy cortito, tuvo un problema, un inconveniente, que era un maletero muy pequeño. Pues el de ahora es un maletero enorme.
Pero yo creo que lo importante y lo que os va a interesar a las personas que os gusten estos coches, os guste el todoterreno, es que el Jimny sigue siendo un coche de todoterreno excepcional, por muchos motivos. Es muy ligero, es muy pequeño, es que se sube por las paredes. Además ahora tiene un motor de más cilindrada, que además tiene más bajos, y luego tiene una caja de cambios, por supuesto de 5 velocidades, pero que le permite rodar tanto normalmente en 4x2, también en 4x4 y luego tiene 4x4 más reductora. Además, una gran novedad, la electrónica llega al Suzuki Jimny. ¿Por qué? Porque tiene un sistema que ha denominado Suzuki All Grip Pro, lo he dicho bien, All Grip Pro. Qué guay. Bueno, esto es muy sencillo, lo ya usan otros todoterrenos. Es que cuando una rueda patina, pues este sistema la frena para que no pierda adherencia. Y además tiene un control electrónico de control de descenso. Pero ya no es fabricado en España, ¿no? No, y es que no siempre fue fabricado en España, solo durante unos años. Hagamos un poco de historia. Muchas veces digo que Rodrigo es la voz del pueblo. No, es la voz del pueblo crítico. Porque me dice, esto es lo mismo que hacen los autologantes. Bueno, más o menos es lo que hacen los autologantes. Lo que sucede es que hay un matiz importante. Los reglajes, la electrónica, no es lo mismo cuando tú lo frenas, cuando estás a baja velocidad para que una rueda ha perdido adherencia y se embala. Cuando tú quieres que eso funcione como autologante, tiene que matizar más. Tienes que empezar a frenar cuando notas que la rueda interior empieza a perder tracción. Pero vamos, efectivamente es lo mismo, más o menos refinado, el mecanismo en esencia es el mismo. Made in Japan. El Jimny original nació en Japón en 1971 y se llamaba... Gran año. No tan bueno como el 60. Pero bueno, se llamaba LJ10. Sobre esto me voy a detener porque ya el nombre encierra una declaración de intenciones, porque LJ10 significaba el LJ Light Jeep, o sea, Jeep ligero. Bueno, y era un mini Jeep 4x4, porque os recuerdo que en Japón, hemos hablado en otro vídeo de los coches japoneses, pero no hemos dicho que ahí se inventaron los kei cars, que eran coches muy chiquitines, porque en Japón podías comprarte un coche en función del garaje que tenías, entre otras cosas, ¿no? Bueno, era un coche con motor bicilíndrico de apenas 25 caballos, tenía 360 centímetros cúbicos, pero pesaba apenas 600 kilos. Todo esto lo contamos con detalle, os lo digo por si tenéis interés en el tema, en un vídeo que se llamó Mitos. Esto es una modalidad de vídeos. Suzuki Santana y el TT se democratizó. Y es que a este inicial bicilíndrico, pues el coche fue mejorando, creciendo, vinieron versiones de 3 cilindros, de doble cilindradas y finalmente en el 81 llega el SJ410. Suzuki se dio cuenta que tenía un buen producto. El SJ410 era un coche muy bueno y quería venderlo no solo en Japón, en mercados norteamericanos, quería venderlo en Europa y necesitaba, para eso lo mejor era fabricarlo allí. Y llegó a un acuerdo con la empresa española que fabricaba bajo licencia el Defender o el Land Rover, que era Santana, metalúrgica de Santana, en Linares, que hasta ese momento había, como os digo, estaban fabricando los Land Rover Made in Spain. Por eso en España este coche todo el mundo lo conoce. Bueno, es que de hecho se llegó a llamar, aparecer en listas de precios con el nombre de Suzuki Santana SJ410. Claro, estaba claro. Era un coche que tenía un motor de 1000 centímetros cúbicos, un motor que era, yo lo he visto desmontado y era una joya, de 45 caballos, con lo que conseguía que iba razonablemente bien en carretera. Ojo, estamos hablando del 81. Iba muy bien en ciudad y en campo como un disparo. El Suzuki Santana nació con motores de gasolina, pero al final también llevó motores diésel de 64 caballos. Pero el SJ, o el Suzuki Santana, como lo queréis llamar, es que fue un coche, como se dice ahora, muy poliédrico. ¿Qué quiero decir con esto? Era un coche que te podías encontrar pues, con un agricultor que lo usaba como coche de trabajo, remolcando remolques 3 o 4 veces el tamaño del coche. Te lo podías encontrar, bueno, pues en una ruta de que hacía una aficionada todoterreno el fin de semana con sus hijos. Te lo podías encontrar de viaje, te lo encontrabas en la ciudad porque era un icono para los jóvenes de la época. Realmente, en definitiva, era un coche con mucho atractivo. Y además, un detalle que me he acordado que está en el guión, es que había versiones descapotables. Realmente era, si no el más barato, uno de los descapotables más baratos que había en el mercado español.
Era un coche para ser un todoterreno y 4x4 relativamente barato. Además, como he dicho, tenía versiones de techo. Había 3 versiones, de techo duro, de capota de lona, y luego había uno que era más bonito para mí, de techo desmontable, que era de fibra, ¿no? Pero bueno, durante la segunda mitad de los años 80, el Santana conquistó el campo, pero también la ciudad, porque fue muy habitual tenerlo como segundo coche. Ya os he dicho que este coche lo pude probar en cuanto llegó a España. Yo creo que la primera unidad, bueno, que entonces se fabricó en España. Esto lo contaba una anécdota, la velocidad máxima, como era urgente, la hice en la M30, porque os he dicho que en carretera iba razonablemente bien. Le saqué una velocidad máxima, además, anunciaban 110, yo hice la prueba con tracción total y con tracción 4x2. Esto es muy curioso porque medí 113,2 con tracción solo con propulsión trasera y 111,4 en 4x4. Y luego vino el Vitara, ¿no? Sí, pero no. A ver, vino el Vitara porque inicialmente el Vitara era un coche relativamente próximo al Suzuki, pero más civilizado y con más vocación rutera. El Suzuki Vitara se sigue fabricando, ahora es mucho más grande, mucho más refinado, y es un coche muy interesante que tiene muchas cosas que contar, pero lo haremos en otro vídeo. El Suzuki Jimny. Y ya bajo el nombre a nivel mundial de Jimny, pues se estrenó la tercera generación en el año 1998. Bueno, es el modelo que yo tuve y realmente era el salto respecto al anterior era enorme. En este coche, entre otras cosas, la potencia ya era mucho más seria, porque tenía el motor de gasolina ya daba 85 caballos. Y hubo más de un motor diésel. El coche que yo tuve en concreto, el que llevaba, yo creo que el más popular era el Renault, que era un Renault diésel de 85 caballos. Respecto a su antecesor, era más confortable, más turismo, de líneas más redondeadas. A Rodrigo dice que le gustaba menos, pero bueno, a mí era un coche que me gustaba mucho. Pero detrás, o debajo, mejor dicho, estaba el chasis de siempre y seguía siendo un coche muy eficaz en campo. Hasta se creó una Copa Jimny de rallies sobre tierra que tuvo bastante éxito. Bueno, la empresa Santana lo estuvo fabricando hasta 2009 y además se fabricaron unos cuantos, porque se fabricaron, tengo la cifra exacta, 215.803. Eso en España, pero en el mundo se calcula que se han vendido más de 3 millones de Suzuki Jimny de la tercera generación. Resucitado. La cuarta generación, que es la actual, aparece en 2018. Se empezó a vender, pero se tuvo que dejar de vender en Europa. Ya sabéis, aquí hago un pequeño paréntesis para explicaros, es muy breve. Las marcas tienen que cumplir unos niveles de emisiones que sean un promedio de toda la gama. Este coche, su motor no estaba previsto para cumplir esas normas anticontaminación y penalizaba no solo ese coche, sino a toda la gama. Así que lo dejaron de vender. Bueno, es una pena porque cuando este coche se puso a la venta había enormes listas de espera para la compra que se convirtieron en enormes listas de desesperados. Pero Suzuki España ha decidido que no se puede privar al público de un coche legendario, así que lo ha vuelto a traer, como os digo, con estas características peculiares, a un precio que a mí me parece interesante como para pensárselo, de 22.000 euros, un poquito más. Y ya sabéis qué limitaciones tiene, que es un 2 plazas y que nuestros límites de velocidad, ojo, son los de un vehículo industrial, no los de un turismo. Si viajas puede ser un inconveniente. Este Suzuki Jimny, como todos sus antecesores, sigue siendo un coche muy eficaz en campo, por su ligereza, por su transmisión. Es verdad que es un coche muy pequeñito, muy cortito y que por el campo vas en una coctelera, pero bueno, es que si te gusta el todoterreno, pues es lo que hay. Y a todo esto, y la reductora, se añade la electrónica, que es el primer Suzuki Jimny que la tiene. Con todo esto, bueno, es increíble por dónde puede subir, bajar, vadear, por dónde puede meterse un Suzuki Jimny. Sigue siendo un coche excepcional por campo, excepcional, que se maneja muy bien en ciudad y que, bueno, pues es apto para viajar. Aunque, ojo, os recuerdo, ya lo he dicho, el mayor inconveniente para mí no es que sea 2 plazas, es que tienes limitación de furgoneta. A ver, déjame elegir. ¡Qué tanta vuelta que das, hombre! ¡Si lo tengo clarísimo! Claro. El SJ410. Ese coche no tuve nunca uno, pero fue el primero que probé y me encantó. Lo probé en la revista, además fue muy divertido. Bueno, además hizo que me aficionara al todoterreno. Guardo un magnífico recuerdo de ese coche, que como digo, tiene unas prestaciones modestas, pero que en campo era una máquina.
Me ha parecido muy oportuna la pregunta que me hace José María, porque hablando de mi Seat Panda, que es biplaza, y me pregunta si es lo mismo que ha hecho Suzuki con el Jimny. Pues no, no es lo mismo, porque mi Seat Panda legalmente lo pone cuando paso el ETV, hay un añadido que pone que el coche es solo apto para 2 plazas, pero es un turismo. O sea, mi limitación, aunque sea 2 plazas, igual que en el Mazda, que también hay 2 plazas, aquí hay ligeras diferencias, pero es un turismo. La limitación que hay en España es de 120 por hora. Pero no es así en el caso del Jimny, porque el caso del Jimny es distinto. Si fuera turismo, aunque fuera biplaza, tendría que cumplir las normas de emisiones que le han impedido que se venda. Entonces lo han hecho furgoneta. El resultado es el mismo, pero no es lo mismo. Prado me pregunta por esos kits que hay para pasar los antiguos, Suzuki Santana sobre todo, que llevaban ballestas en vez de muelles, a que lleven muelles, si son de fiar. Esto me hace gracia porque siempre que hablamos del Suzuki sale esta pregunta, es fija. Bueno, son de fiar. Lo único que te digo es que hay que saber montarlos. Mi consejo es que vayas a un taller especializado en todo terreno, que siga habiendo bastantes y bastante buenos en general y que te hagan ellos el montaje, pero verás que el coche gana sobre todo en confort. Y antes de acabar, y te doy las gracias por estar ahí, os recuerdo que estamos haciendo una promoción, un concurso. ¿En qué consiste? Vamos a premiar a el mejor saludo, esos que ponemos al principio del vídeo, que nos mandéis. Las reglas son muy fáciles. Que sean horizontales, que se oigan bien. Con los móviles a veces hay que estar cerquita si no se... y sean originales. Mandáis algunos muy originales, pero también mandáis algunos que no se esmeren mucho. ¿Qué vamos a hacer? Cada 3 meses, Rodrigo y yo, que creo que va a ser más bien Rodrigo, va a elegir los 10 mejores. Y vosotros, entre esos 10 mejores, elegiréis el mejor. ¿Y qué ventaja tiene ser el mejor? Que vais a ganar una suscripción a la revista 0 a 100, una suscripción anual. Es una revista trimestral de 250 páginas, una pasada de fotos, de contenidos, y vas a tener 4 números completamente gratis. Y nada más, gracias por estar ahí, yo lo había dicho, por vuestros comentarios, por vuestro like, por suscribiros y sobre todo, lo que digo siempre, espero veros de nuevo y muy pronto en nuestro garaje hermético.